Buena, ¿se escucha? Sí. Gracias. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, profe, se Sí, escucha bien. profe. Estupendo, estupendo. Sí, profe. Se escucha. Espectacular. Sí, sí. Espectacular. ¿Cómo están? Bien, bien. Con ¿Bien? calor. Sí. Por lo menos el calor algo ayuda a que no se disemine tanto el bicho, así que. Sí, ya están entrando la gente. ¿Cuál es la mezcla del pastel de color rojo? Naranjo con blanco, Como que no tiene, weón. El rojo es color primario, no tiene ninguna forma de hacerse. A no ser que sea en la luz. Con luz sí, pero no de forma manual. No pueden Sí. mezclar. Exacto, gracias. El Cristóbal ahí muteó su micrófono. Sí, para estar más tranquilo. Está bien, está bien. Ya, vamos a esperar que unos minutos más para ver si entran más chiquillos, chiquillas. No sé. Suele ser cursos con pocas con pocas mujeres los de vespertino. Mira, abajo en la pantalla aparece una cosa que dice reactions, reacciones. Yo lo tengo en inglés, no sé si puedo cambiar el idioma. Sí, donde sale una cara. Sí, donde sale una cara. Entonces, para que, claro, espectacular. Entonces, para saber que de repente ahí pueden reaccionar con eso en vez del audio, si es que efectivamente necesitan. Y la mano levantada, Joaquín, es si quieres hablar. ¿Ya? Esa manito levantada que hiciste, que aparece por lo general en el chat, ¿sí? Exacto, es para poder saber si es que alguien necesita hablar. ¿Sí? Espérate, te voy a contar a mi viejo. Viejo, estoy en clase. ¿Vale? ¿Qué, muy urgente? Ya, Quedó claro. sí. Me llama todos los días como 3 veces, así que no hay problema. Así son los viejos. Sí, sí, está bien. Sí, no me quejo. Al principio me molestaba mucho y dije ya, y ahora ya no, ya dije ya, bueno, ya. Es que de repente tienen esta cosa. Es que también es complicado. ¿Escucháis medio cortado? ¿Todos escuchan medio cortado o... No, yo escucho bien, profe. Yo escucho bien. Escucho No, yo bien. escucho bien igual. Todo bien, profe. Bien, Ese es bien. el problema del compañero. César está lagueado. Sí. Puede ser que esté un poco Se lag. escucha de pan.
De pana, perfecto. Bien, 12 personas. El curso son 18 más o menos. No somos pocos. Sí. Bueno, Poco, pero loco. de lo poco, de lo poco bueno. Fíjate que sí, también tiene que ver con que ya estamos a mitad de semana. Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué? Ni hipo. Ya, mi amor, que estés bien. Cuídate. Ciérrame la puerta, ¿ya? Te amo. También. Chao, que te vaya bien. Disculpe. Tengo mellizas tienen 2 años y medio, así que. Eso. Bien, el asunto es que esta clase, música popular, lo que vamos a hacer en ella, en términos generales, va a ser una conversación respecto de lo que efectivamente podemos entender por música popular, porque tenemos que hacer la distinción entre la música o lo que se denomina hoy música popular y lo que siempre fue considerado música popular, ¿sí? Y tomando en consideración también una visión crítica respecto del fenómeno de la música popular como tal. Entendiendo que primero me gustaría saber de cada uno, de cada quien que está aquí, ¿qué entienden por música popular? Juan Salgado. ¿Aló? Sí se escucha. Juan, ¿estás ahí? Juan, por eso, si puedes compartirnos efectivamente, ¿qué entiendes tú por música popular? Eh, la música que es masivamente escuchada por mucha gente. No le hablé porque le estaba pidiendo que bajara música, por eso. Ok, ok. Eso Gracias, más o menos Juan. es lo que yo entiendo como música popular. Gracias, Juan. Giovanni, Francisco. Gracias, Giovanni. Kevin Tapia. Música que llega a una gran cantidad de público. Ya, gracias. Moisés Jara. Ojo que les digo de antemano, no existen las respuestas aquí correctas o las respuestas que son para el 7, no. No considero ninguna respuesta errónea. Es decir, díganlo sin prejuicio qué es lo que piensan. Y si son pocas palabras, son pocas palabras, son muchas palabras, pero necesito saber qué es lo que ustedes entienden por música popular. Eso. A ver si Manuel Garrido. Manuel, no te escucho. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, sí. ¿Aló? Sí, dale. Ya, le contaba que para mí la música popular es la música que ha llegado más para las masas que para cierta élite musical. Sin, en síntesis, eso es como más o menos para mí la música popular. Muchas gracias, Manuel. Baja la mano nomás. A ver si Giovanni, ¿estás por ahí? Se- Profe, aquí estoy. Ya, perfecto.
A ver si puedes responder la pregunta, por favor. Sí, dígame. Estamos tratando de conversar respecto de qué es lo que entiendes tú por música popular. Música popular, yo creo que la música popular debe ser la música que se escucha por masa y no solamente a una cantidad de personas en sí, ¿o no? No estoy diciendo que esté bien o esté mal, quiero saber cuál es tu apreciación respecto de eso, nada más. Eso yo creo que debe ser música que es más para las masas que solamente para un grupo en común. Edison, tranquilo con eso de la lista. En primer lugar, no existe instrucción alguna respecto de que la lista, o sea, de la asistencia, ¿sí? De la asistencia obligatoria. En segundo lugar, queda registrado aquí, en cada reunión que hacemos, de quienes están. Sí, aparecen los participantes. Así que tranquilo con eso. Bastián, Ya. Me queda claro. Es que en la otra clase pasaron lista, por eso preguntaba. sí, la verdad es que mira, en las circunstancias que estamos, la verdad es que el tema de la lista, para ser bien honesto, no tiene ningún tipo de... O sea, no existe hoy día un criterio unificado respecto de que hay que pasar lista. No, por lo menos las instrucciones de la escuela son claras de que la asistencia no va a contar en este semestre. No obstante, por supuesto que para nosotros como profesores es un indicador de responsabilidad que puede ser tomado en cuenta efectivamente a la hora de revisar casos específicos, etcétera, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, no sé, de que no pudiste hacer un trabajo X, pero claro, si no has asistido a ninguna clase, por supuesto que va a ser poco probable que algún profesor diga, sabes que el alumno que está ahí preocupado, participa, un poco de eso, ¿no? Y cada uno tiene que hacerse cargo también, responsabilizarse de las acciones que toma, así que yo voy por ese lado, ¿ya? Eso. Ahora, la idea de esta clase es que podamos hacer una clase interactiva, ¿no? O sea, que no tenga que ver que yo esté todo el rato hablando respecto a un tema. Y por eso que la pregunta es importante, creo yo, responderla, para que vayamos entendiendo, considerando generar una idea de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que entendemos por música popular. Entonces, agradezco la última palabra de Giovanni. No sé si Nicolás está por ahí. ¿Se escucha? Te escucho perfecto. Sí. Yo creo que la música popular son como, no sé, por no solamente se basa en un estilo musical, son distintos estilos que igual son como los que más se escuchan, como decían algunos, que, que son como los más escuchados, po. Pero no solamente se basa en un estilo musical. Ya. Gracias. ¿Raúl? Yo comprendo como música popular, como como un conjunto de géneros musicales que son como escuchados más generalmente, que no son como tan experimental o tan fuera de un margen de lo normal. Gracias. Interesante reflexión. Joaquín. ¿Se escucha? Sí. ¿Quieres saber lo que yo creo que es música popular? Sí. O sea, yo tenía entendido que la música popular había sido como una etapa por lo menos en la historia de la música que marcó en este caso a Chile. Fue una etapa de músicos que hacían cierto tipo de música, quizá
era de un género en específico, pero marcaba igual, tenían ciertas tendencias, marcaban algo, por algo el pueblo escuchaba ese tipo de cantantes porque representaban quizás ideales o cosas que ellos quisieran seguir. Perfecto. Cristóbal, Eso tenía entendido yo que había sido aquí en Chile, por lo menos. gracias Joaquín. Cristóbal, Yo entiendo que es como música que, que se hace como con una fórmula, así como que es música para radio y que tiene una estructura bien conocida y siempre suele ser como pegajosa, simple, como música con fórmula. gracias. Anaí, ¿Se escucha? sí, perfecto. Bueno, para mí la música popular es la que resulta más atractiva en el momento y va cambiando según la época. Ya. Muchas gracias. César, ¿Se escucha? absolutamente. Lo que escuchan todos. Eso es lo que yo creo, lo que pienso. Nada más. Lo que escuchan todos. Sí. Ya, gracias. Edison, Yo creo que en cierto modo es como un cambio de periodo, por decirlo así, eh, en el cual la música cambió su forma de hacerse, ajá. como que empezaron a hacer la música de forma distinta. Ok, gracias. Bastián, ¿Se escucha? sí, absolutamente. No sé, para mí música popular, creo yo, me suena como dicen, como la música pop, lo que se escucha, o si no, también como que lo asimilo con folclore, no sé por qué. Bien, Por ahí gracias. van. Gracias, Bastián. Gonzalo Riquelme, ¿Qué es lo que pienso sobre música popular? ¿Qué es lo sí, que es? ¿qué es lo que es? Sí. No sé, yo creo música predominante durante los años, dependiendo de cada época, Ya. y de por qué, o sea, música popular, claro, música del momento. Eso. Música del mundo. Gracias. Bien, gracias por sus respuestas. Lo primero que quiero que podemos revisar, hacer en retrospectiva, es lo que el cambio paradigmático que sufrió la música, un cambio increíble que surgió a partir del siglo XX. ¿Sí? En primer lugar, hay que separar lo que nosotros entendemos hoy como música popular por lo que antes se entendía como música popular. Si bien es cierto, pueden parecer muy similares, hoy día la música que llamamos popular está teñida por una cuestión que a principios del siglo XX marcó al mundo y hasta el día de hoy, y estamos en plena, digamos, sufriendo las consecuencias de aquello, que es la revolución industrial. En primer lugar, la música popular siempre existió, no es que sea nueva. La música popular, lo que el pueblo, por eso es interesante que lo que Bastián dice, por qué lo asimila al folclore. Folclore significa, viene de la origen de la palabra, de dos palabras inglesas, que es folk y lore. Folk significa pueblo, y lore, o lore, ¿cierto? Dicho como pronunciado lore, significa sabiduría o conocimiento. Entonces, conocimiento popular. Chiquillos, les voy a pedir una cosa. Si necesitan tiempo para aclarar dudas respecto de otras clases, yo creo que puedo dejar abierta la sala después, ¿cierto?
para que ustedes puedan resolver esas dudas. ¿Sí? Porque mi sensación es que si están atentos y haciéndose preguntas respecto de eso, es como que no están pescando. ¿Ya? Y como que, pucha, ya es complejo hacer clases, digamos, acá es difícil para ustedes y también para uno. No es mi ambiente natural hacer clases online. ¿Sí? Me pierdo toda la interacción, no los veo, no sé cómo están reaccionando, no tengo idea. Yo tengo súper claro que están con las cámaras apagadas porque así se gasta menos internet y también existe mayor fluidez entre los datos y solamente corre la imagen mía, que gasta mucho más datos. Pero necesariamente necesito que podamos tener una interacción que esté libre de las preocupaciones de otras clases, ¿sí? Así que eso. El cómo se escribe lo voy a escribir justamente en el chat. Se puede escribir folk con K, también se puede escribir como folclore, también así con la C, no hay problema, ¿sí? Pero es folk. Folk, entonces, es lo que se denomina pueblo. De hecho, por ejemplo, es una palabra de anglosajona, pero también existe en el alemán, folk, de hecho, y que se pronuncia así, folk, porque la F, la V, la V se pronuncia F en alemán. Entonces es folk, y Wagen, por ejemplo, como Wagen, Volkswagen, Wagen es auto o vehículo, es el vehículo del pueblo, Volkswagen. Y folklore, entonces el lore, es lo que se denomina como conocimiento. La música o el folklore, antiguamente, también llamada música popular en cierto sentido, justamente respondía a los parámetros, a unos parámetros muy, muy específicos, y que dice relación con que es una música de tradición oral, no es música de tradición escrita. La gran diferencia que hubo siempre entre la música docta o la música secular, qué sé yo, con la música popular, era que la música docta, o la música que controlaba en una primera instancia la Iglesia Católica durante un milenio en la Edad Media, con la modificación de los modos griegos, es que esta música no era escrita de ninguna forma, sino que todo se transmitía a través de las generaciones. Ustedes jamás tuvieron que aprender, jamás tuvieron que leer las canciones infantiles que les cantaban sus madres. Y sus madres nunca las aprendieron de un texto. Jamás aprendieron la melodía desde una partitura. Jamás se aprendieron el caballito blanco escrito en partitura para piano. Nunca, ni su abuela tampoco lo hizo. Ni la abuela de su abuela, ni la abuela de su abuela de su abuela, ni nada, ni la tatara, nunca, jamás. Y esas melodías se transmitían oralmente. Y conllevaban en su lírica, ¿cierto? En la parte escrita, un mensaje. Por lo general, este mensaje dice relación con algún aspecto cultural predominante, ¿sí? Predominante en la sociedad. Entonces, por ejemplo, digamos, el arroz con leche me quiero casar, el arroz con leche me quiero casar con una de Portugal. Esa canción tiene todos los elementos propios de la cultura popular, la cultura que se vivía masivamente. Entonces son aspectos de esa vida que son parte de. ¿Por qué digo yo que hay que hacer la diferencia respecto de lo que es la música popular hoy en día, que está a partir del año 1970 más o menos, cambia radicalmente y gira radicalmente hacia un lado
que tiene que ver con la industrialización de la industria musical, la industrialización de la música. Lo que vivimos hoy día como fenómeno, como lo que llamamos música pop, ¿cierto? Música pop. Lo que decimos que es música popular, en realidad es música creada para las masas, es música creada para las masas. En cambio, la música popular, la diferencia con antes es que era música que nacía en el contexto de la masa, de lo popular, de lo masivo. Crecía creía que crecía desde ahí adentro. Y la música de hoy día no nace desde ahí, sino que es creada para. Entonces, la música popular, en un momento, más bien dicho, crecía, nacía como el pasto, y de repente es como que, ahora es como que chantan pasto artificial. Entonces existe una gran diferencia. Y es muy importante que entendamos esa diferencia, porque efectivamente lo que hoy día está en la industria, lo más importante es la producción. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Dale, Edison. ¿A qué se refiere con que nacía como del pueblo? Ya. Voy a ponerlo de la siguiente forma. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha querido expresar ciertas cosas, ¿sí? Y de la mano de la civilización y de la cultura y de la historia del ser humano, el sonido ha sido parte esencial de su desarrollo. Es tan esencial el desarrollo del sonido que nosotros creamos un lenguaje a partir de la posibilidad que tiene nuestro aparato fonador de hacer sonidos complejos, de articulaciones, de fonemas, etc. El lenguaje, a eso me refiero. El lenguaje es música también. El lenguaje es una intercalación de sonido y fonema y que ordenados de cierta manera transmiten cierto significado, ¿cierto? Un mensaje, etc. Y tiene todas las características de la música en virtud de que yo puedo hablar más lento, más rápido, más fuerte, dar énfasis, hacerlo mucho más pausado, etcétera, para poder efectivamente ayudar a que un mensaje en particular llegue de mejor manera. Y que efectivamente la emoción y el conocimiento que está detrás de aquella, que es la intención final, ¿cierto?, sea transmitido. En esa transmisión de cultura, la música fue fundamental en los primeros tiempos, puesto que toda la ritualidad de los pueblos y toda la cultura se transmitía a través de la oralidad. Ya, Giovanni, entiendo. Ok. Todo se transmitía a través de la oralidad. Entonces, en la música, digamos, nacía efectivamente de esa existencia, de esa vivencia, de esa experiencia vital. En esa música quedaba plasmada la cultura, ¿sí? Y en los rituales de los pueblos primitivos, los cantos aludían a etapas como los hitos de iniciación, los ritos de iniciación, las etapas de los jóvenes, el paso a la edad adulta, la siembra, la cosecha. Las tribus primitivas, por ejemplo, para poder entender, para poder transmitir las cosas, repetían insistentemente como mantra algunos elementos para poder seguir, para poder como grabarlos. Y quedan grabados no solamente en el tema de memoria, sino que también en el cuerpo. Y de ahí se entiende que luego el desarrollo de esta música acompaña perfectamente bien el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Ahora, hay que decir que la sociedad no se mueve mucho durante muchos miles de años. Nuestra cultura tiene, la judeocristiana por lo menos tiene cerca de unos 6.000 años. Dime, Edison. Chiquillos, se va a cortar los 40 minutos, después se corta y vuelve a entrar al mismo enlace. Edison. Entonces sería como que es una como necesidad de expresión. Exactamente.
Exactamente. Ya. Es una necesidad de expresión y es una necesidad cultural, es una necesidad humana, cultural, la música, porque ha sido siempre el vehículo para transmisión de la cultura. Siempre ha sido el vehículo de transmisión de cultura. Lo que pasa es que ocurre el fenómeno bastante sabido en la Edad Media, de la iglesia como un portador de una sabiduría. Esto pasa en las sociedades que empiezan a complejizarse, ¿cierto? Y las sociedades que viven cerca de las riberas, de los ríos o de los mares, son las sociedades que más prosperan, porque luego de la invención el descubrimiento de la agricultura, las sociedades se vuelcan hacia la producción, ¿sí? Al tema del control. El control fue absolutamente necesario en una primera instancia para poder dejar el lado humano digamos, como nosotros éramos en ese tiempo, nómades, cazadores, recolectores. La posibilidad que otorgó la agricultura era de poder quedarse en un espacio, en un lugar, y controlando las cosechas y la siembra y los tiempos, qué sé yo, acumular y tener reservas para los tiempos malos, etc. De eso cuentan, digamos, muchos relatos, incluso dentro de la misma Biblia, por ejemplo. Yo, sin ser creyente ni nada, dentro de la misma Biblia aparecen algunos relatos respecto de aquello, de los meses, de los años de vacas flacas, de los años de vacas gordas, etcétera, ¿cierto? Aparecen relatos que son efectivamente parte de la cultura popular, que el que guarda siempre tiene, por ejemplo, que después se transforman en pequeños digamos, refranes, ¿cierto? Pequeños dichos. El que guarda siempre tiene, ¿cierto? Si el río suena es porque piedras lleva. Esas son frases musicales prácticamente, porque son parte de un mantra que se repite constantemente y que te queda como cultura, ¿sí? Y la música siempre estuvo al servicio de esa reproducción cultural. Es sumamente importante entender que en algún momento dado la élite se da cuenta de esto, la élite del poder. En primer lugar, la iglesia se da cuenta del poder que tiene la música. Por tanto, empieza a controlar el flujo musical y controla a partir de la invención de un sistema efectivo de escritura que se llamó el sistema de neumas. Ese sistema de lectoescritura musical después se desarrolla y surge lo que hoy día conocemos como el sistema musical, el sistema de notación musical. El sistema de notación musical lo que hace es generar esto, es anquilosar, porque una de las virtudes de la música popular era que no se escribía, sino que se transmitía oralmente. Por tanto, iba moviéndose los ejes de ese discurso de acuerdo al movimiento social. En el curso de la historia se movía hacia allá la sociedad y hacia allá se movía también efectivamente la expresión musical. La expresión musical popular se movía con la sociedad, ¿sí? No movía a la sociedad, ¿sí? Sino que era la sociedad la que generaba. Por eso, a eso me refiero con que era creada desde la cultura popular, ¿sí? No era creada para la masa. La música de tradición escrita, ¿sí? La música que está en partitura, la música de Bach, de Beethoven, etc., era la música que escuchaba una élite, ¿cierto? Era la música que era pagada por una élite. No obstante, seguían habiendo artistas que, por la suya, seguían haciendo música y seguían tomando en consideración, efectivamente, los saberes, los saberes populares, ¿ah? De lo que se hablaba en el pueblo, de lo que se entendía en lo que entendía la gente, lo que podía digerir las personas, ¿sí? Era también un vehículo para noticias, para que la gente se enterara de lo que estaba pasando en otros lados. Y era una forma también de vislumbrar las costumbres y de saber cuáles eran esas costumbres.
Nuestras canciones infantiles, por ejemplo, por eso es que los niños con gran facilidad aprenden hábitos con canciones, ¿sí? Cuando ustedes eran niños en el jardín, les decían que si, las manitos, ¿dónde están? ¿Cierto? Y ustedes aprendían a saludar, aprendían a lavarse las manos, entendían que había que hacer una serie de ritualidades, ¿sí?, que eran entregadas por vía oral. También, claro, los trovadores, por ejemplo. Los trovadores son una muestra súper buena de aquello, un ejemplo muy, muy bueno de aquello, Joaquín. Justamente, ellos transmitían noticias de un lado a otro, transmitían historias sobre la nobleza, historias sobre personajes, ¿cachai?, populares, etc. Hasta que, justamente, aparece un fenómeno, y que es muy importante, y por eso es que me interesa mucho que lo entendamos. Es un fenómeno desde el blues y el jazz, y ya lo vamos a abordar en mayor profundidad eso, ¿cierto?, a partir de la próxima clase, pero esto es como una clase introductoria para que podamos entender el contexto en el cual estoy hablando. En Estados Unidos, la industria del algodón, que mayormente se daba en el sur, porque hacia el norte eran estados más fríos y no se daba también ¿cierto?, las plantaciones. El sur se hizo muy rico, la gente del sur se hizo muy millonaria con el algodón. Y necesitaban obreros, y por supuesto que no había nada más barato, como siempre, que no había mano de obra más barata que el esclavo, ¿cierto? O que los pobres. Y no hemos salido mucho de ahí en todo caso. Y esta mano de obra barata la trajeron desde África, y estas personas, ¿sí? Manuel, ¿iba a decir algo? No, ya. Estas personas que traían desde África, traían una riqueza cultural oral muy grande, muy grande. Vamos a abordar cuál era ese tipo de música, efectivamente, y por qué surge el blues como surge, y por qué surge el jazz como surge, ¿sí? Y por qué cambia la escena de la música en demasía. Pero aparece un fenómeno a principios del siglo XX, ¿cierto?, que está de la mano de la revolución industrial, que es el fenómeno de la reproducción en masa, de la reproducción masiva de cualquier cosa, ¿sí? Por medio de la energía que otorgaba este oro negro, que se le llamó, que es el petróleo, se crearon motores que impulsaron la energía eléctrica, motores que impulsaron el descubrimiento de otras ciencias, de otros descubrimientos científicos, impulsaron la industria. De manera vertiginosa. Nunca había crecido tanto la industria como esto es Fordismo, ¿cierto? Eso es Fordismo, sí, justamente. Ford es de los primeros que empiezan la fabricación en línea de partes de auto, y entonces crea el auto como en producción en línea, es decir, que cada obrero hacía solamente una parte y ensamblaba cada uno de estos obreros una sola parte del todo, porque en contraposición con lo anterior, con lo antiguo, que era que un artesano se preocupaba de una estructura global. O sea, si yo te mandaba a hacer un violín a ti, ese artesano, ¿cierto? Ese artesano se preocupaba de todos los detalles, de cada uno de los detalles de esa pieza, ¿sí? Un pintor se demoraba años en pintar un cuadro, pero estaba todo el tiempo dedicado a que eso quedara perfecto y tal. Se va a cortar esto, vamos a retomar cuando volvamos, porque en cualquier momento se corta, ¿sí? Y volvemos. Un momento de comerciales y ya estamos de regreso. ¿Lo va a enviar al correo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, pues si entren al mismo...